Que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, ministro de Un Nuevo Pacto, La Gracia. Y hoy queremos compartir con todos ustedes una enseñanza que nos ayuda a encontrar estrategias para trabajar con nuestra vida espiritual, entendiendo y poniéndolas en práctica. Hoy en día se nos enseña desde los púlpitos en nuestras iglesias mucho acerca del qué, pero muy poco acerca del cómo. Se nos dice que tenemos que tener fe, pero no se nos dan las herramientas adecuadas para aprender a poner en práctica y cómo ejercer nuestra fe. Y el tema que estaremos exponiendo hoy es acerca de lo que dice la Biblia referente al ayuno que yo escogí. Y el propósito principal de esta enseñanza sobre el ayuno es crear fundamentos para dar los ejemplos, patrones y principios y normas que encontramos en la Biblia para entender lo que es normativo en contraste con lo que es de la experiencia humana. No podemos sacar nuestra doctrina sobre el ayuno basado en las experiencias humanas, sino en lo que haya sido establecido de parte de Dios. La práctica cristiana del ayuno en cuanto a si debo o no ayunar y por qué ayunar, tiene que tomar en cuenta primero lo que la Biblia establece. Jamás la intención de este programa es para decir que usted no debe ayunar, sino establecer claramente lo que la Biblia habla acerca de esta práctica. ¿Qué fue un ayuno bíblico y por qué lo practicaban en la antigüedad? ¿Qué era necesario hacer en un ayuno? La idea es separar lo que el hombre ha hecho y las prácticas religiosas a través de la historia con lo que Dios establece como norma espiritual. Es decir, la práctica no hace la norma, sino las normas vienen por los principios bíblicos. Esto también implica que no podemos sacar principios de las prácticas de los hombres religiosas y descritos en la Biblia. El ayuno del pueblo pagano de Nínive no es un ejemplo para el creyente, sino una muestra de la práctica entre ellos. Dios no les dijo que debieran ayunar. Era la reacción normal para ellos hacia la amenaza del juicio de parte de Dios. El origen exacto del ayuno es desconocido. Ha existido desde la antigüedad, aún antes de escribir el Antiguo Testamento, y es practicado en la mayoría de las regiones y culturas del mundo como una disciplina religiosa y obligatoria. Siempre ha sido parte de la vida ascética, o sea, es un modo de acceso místico para la perfección espiritual y considerado como una de las disciplinas espirituales para los cristianos. Todos tienen sus normas y principios acerca de cómo practicarlo. Entonces, el ayunar no es exclusivamente una práctica judía ni una práctica cristiana. No hay evidencia bíblica que Dios haya dado el origen del ayuno. Además, era y todavía es un acto normal durante tiempos de gran dolor o pesar. De ahí llegó a simbolizar luto, duelo, lamentación, junto con el silicio y la ceniza. El testimonio bíblico muestra que era practicado por muchas culturas, incluyendo el pueblo judío. En las religiones paganas, el ayuno es una forma de aplicar la ira y los celos de los dioses. Muchas veces hoy el ayuno que practican los cristianos es simplemente un ayuno pagano en vez de bíblico, porque lo usan para ganar favores materiales de parte de Dios. Así que reconocemos que el ayuno es y ha sido una práctica común humana, sin que haya sido un mandato expreso de parte de Dios. El ayuno es, en todo el contexto de Israel y la dispensación de la ley, es motivo de tristeza, silicio, desastres nacionales
y pecado. Y la definición del diccionario nos muestra que la palabra ayuno ha llegado a tener un significado más amplio de lo que encontramos en la Biblia. El significado bíblico basado en los ejemplos implica la abstinencia total de comida por un periodo determinado. No para confundir términos bíblicos, no debemos emplear la palabra ayuno a otras abstinencias. Por ejemplo, un ayuno sexual, un ayuno de ver televisión, un ayuno de jugar al fútbol o un ayuno de cierta clase de comida. Todas estas cosas son importantes y valederas para el cristiano, pues tenemos que hacer una definición del ayuno bíblico. El ayuno bíblico es la abstinencia voluntaria de comida por un propósito espiritual. Esta es la única clase de ayuno que la Biblia propone. Vemos que tiene que tener un propósito específico y por razones espirituales. La pregunta para hacerse, ¿por qué voy a ayunar?, tenga razones correctas y bíblicas. Vea los ejemplos bíblicos. ¿Cuándo y por qué ayunar? El simple hecho que fulano ayunó en dado momento y por X razón no significa que es una forma o principio para nosotros imitar. Cuidado con tratar de cumplir o ministrar conforme a la ley. La ley te condena y se reirá de ti. Solo Jesús pudo cumplirla para que tú y yo, a través de la fe en la palabra, alcanzásemos la promesa. En Mateo capítulo 5, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El ayuno, dice algunos líderes, que trae disciplina al cuerpo. Si eso también lo practican los yoga, los del control de la mente, los de la meditación trascendental, los Hare Krishna y otros grupos religiosos. Sobre todo aquellos que son vegetarianos, les es muy fácil ayunar sin problema, no porque sean más ungidos ni más santos, sino porque no tienen las toxinas en su sistema sanguíneo y solo con agua se pueden sostener. Los que no son vegetarianos sufren cuando ayunan de los terribles dolores de cabeza, mareo, dolores de estómago, debido al proceso de desintoxicación en su sistema. Pero sí es muy bueno también perder peso, y eso es saludable. Cuando ayunamos, perdemos peso. En el libro de los Hechos, que es el libro de la transición de la ley a gracia, la iglesia primitiva cometió algunos errores, los cuales nosotros no debemos imitar. Por ejemplo, a pesar de que ya la iglesia vivía en la dispensación de la gracia, todavía vivían conforme a la ley y le imponían a la iglesia a cumplir el rito de la ley de Moisés, a circuncidarse y a guardar la ley, si no podrían ser salvos. Sorpresa, pero ahí está, en Hechos capítulo 15, versículo del 1 al 5, la Biblia nos enseña: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de la ley de Moisés, no podéis ser salvos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron porque ellos querían que los discípulos nuevos se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés para ser salvos. A lo que Pablo y Bernabé y aún Pedro se opusieron, declarando que esto era un yugo que ni sus padres habían podido llevar. En Hechos capítulo 15, versículos 10 al 11, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Quiere decir que no tomemos los ayunos que aparecen en el libro de los Hechos como una regla para la iglesia. Además, los ayunos que registra Pablo no eran ayunos voluntarios, sino obligatorios y por falta de comida. Lo veremos más adelante. No juzguéis nunca por la tradición de los hombres que te hayan enseñado, sino juzga por la palabra de Dios. Primero, el ayuno no salva. Juan capítulo 1,
versículo 2 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 21, la Biblia nos enseña: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Jesús sí te salva. La sangre de Jesús sí nos salva. El ayuno no liberta. Marcos 16, 17. En el nombre de Jesús echarían fuera demonios. Mateo 8, 16. Y cuando llegó esta noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Ese versículo que dice la Biblia que este demonio no sale con oración y ayuno, cuando vamos al original griego, no existe. Está omitido ese versículo. Lo agregaron los religiosos para poder demostrar una enseñanza acerca del ayuno. En Lucas capítulo 10, versículo 19, dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El ayuno no convierte la carne ni la somete. Eso lo podemos ver en Efesios capítulo 4, versículo 22. La Biblia nos enseña en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El ayuno no puede convertir la carne, porque la carne no se convierte. En Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21, también dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, viendo que ninguna de esas cosas nos salvan, que ninguna de esas cosas nos libertan, que cuando tú ayunas, si tú lo quieres hacer, eso no te da propósito alguno, y si lo dejas de hacer, tampoco quita propósito alguno, porque lo que sana es la oración de fe, la que puede sanar al enfermo. Así que debemos notar la diferencia en lo que es un mandato de Dios y lo que es una práctica de los hombres. Hay muchos ejemplos bíblicos de personas que hicieron ayuno, pero sí que sean por obligación o mandato de Dios. Por no ser un mandato de Dios, no es una obligación ayunar. Es decir, si no es un principio o una norma establecida por Dios, no hay ningún mandato específico para el creyente diciéndole que deba ayunar. En esta dispensación de la gracia no es por tu ayuno, sino por su sacrificio en el cual alcanzamos la bendición de Dios. No podemos decir que es una práctica igual de importancia como lo es la práctica de la oración, porque la oración de vez tras vez es un mandato de Dios. Más bien el ayuno siempre era voluntario, resultado de un estado mental humano que lo llevaba a ayunar. La única mención de algo parecido, y eso del Antiguo Testamento, es cuando Dios mandó a Israel a afligir el alma anualmente en el día de la expiación, y como una demostración de su angustia por el pecado, y entonces ellos se pintaban con silicio, y entonces ellos le agregaron el ayuno para afligir más sus almas, pero Dios no lo mandó a ayunar. En Jeremías capítulo 36, versículo 6, es decir, una vez al año, pero aún así no fue llamado por Dios un ayuno. Y esto llegó a ser una práctica sin sentido para la mayoría de los judíos. En Zacarías capítulo 7, versículos 5 y 6, la Biblia nos enseña: entonces una gran parte de los textos bíblicos es para corregir el mal uso del ayuno en vez de exigirlo. La Biblia presupone que el hombre va a ayunar voluntariamente
Así exige que sea de corazón y no hipócritamente, pero nunca manda hacerlo, sino cómo hacerlo. El hombre escogió la jactancia de la obra hasta el día de hoy y le complace con ayuno religioso, como es el ayuno que no salva, ni sana, ni liberta, ni prospera, ni santifica. Por eso el apóstol Pablo dice en la dispensación de la iglesia: no es por la ley de las obras, sino por la ley de la fe, para que no haya jactancia, sino nuestra fe está basada no en lo que nosotros podemos hacer, sino lo que en Cristo hizo por nosotros. Cuando imitamos a ese Cristo, nos ponemos nosotros también a cumplir la ley, algo que es imposible porque ya Él la cumplió. Sería tratar de añadir algo a lo que ya Cristo hizo, incluyendo los 40 días de ayuno. Imitemos a Cristo glorificado con la obra terminada, la cual no produce jactancia. El apóstol Pablo nos dice: si a Cristo conociste según la carne. ¿Cuál es la carne de Cristo? Si a Cristo conociste al Jesús de los evangelios, no le imitemos a ese Jesús, sino imitemos al Jesús resucitado, el que resucitó al tercer día y derramó su sangre en el lugar santísimo. Ahora vamos a ver diferentes tipos de ayuno. Primero, existe el ayuno de jactancias. Los grupitos que se reúnen para ayunar juntos y hacer creer que gracias al ayuno de ellos la iglesia está en pie y el poder de Dios se manifiesta porque ellos ayunan. Y sin ellos no ayunan, no hay poder en las iglesias. El otro ejemplo son los que se paran en la puerta de la iglesia y desnudan su rostro para que todos sepan que están ayunando. Otro ejemplo, los super espirituales que no trabajan y mientras otros trabajan, ellos viven del cuento y la melodía, porque Dios, según ellos, los llama a este ministerio, pero que la Biblia no lo registra. No les gusta ayunar en su casa y que nadie lo sepa. Tienen la necesidad de publicidad para jactarse jactarse. De estos grupos salen la mayoría de las profecías privadas, las visiones privadas y todo tipo de misticismo. Este es el ayuno de jactancia que todos necesitan saber, que ellos están ayunando y a veces sus corazones están cargados de soberbia, celos, raíces de amargura y contienda, gritería, iras y cosas semejantes a esta. El ayuno de Jezabel en el mundo legalista y tradicional se usa mucho la mención de Jezabel para comparar a las hermanas que se arreglan su rostro o su pelo o usan desodorante o algún tipo de perfume. Pero sin embargo, estos líderes ignoran que Jezabel también ayunó. Los brujos también ayunan para sus prácticas de ocultismo. Cuidado, la carne engaña. El ayuno de Israel también podemos considerarnos el caso de que Dios no lo oyó. Ayunan para debatir y contender. Dios no hizo caso. Se afligían en señal de tristeza. Ayunaban para obligar a Dios. Ayunaban para su propio gusto. Ayunaban para herir al prójimo. El ayuno que a Dios agrada no es el de pasar hambre, sino el ayuno del corazón. Él se agrada más de que ayunemos o nos abstengamos de nuestra soberbia, jactancias, orgullo, vanidades, celos, contiendas y guerras entre los hermanos, gritería, acusaciones unos contra otros, rencores, raíces de amargura, envidia, pleito, enemistades, a que nosotros ayunemos un plato de arroz con frijoles colorados. Que rompamos los yugos del pueblo, que no le impongamos más carga, que soltemos la carga de la opresión, que compartamos el pan con el hermano necesitado y que ayudemos a los pobres y a las viudas.
Eso es lo que en la Biblia dice que debemos ayudar en Jeremías capítulo 14, versículo del 10 al 12. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuanto ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Espero de todo corazón que tantos líderes como hermanos, al escuchar esta enseñanza, no les suceda como a los fariseos, que su tradición impuesta por los hombres invalida la palabra de Dios. En Marcos capítulo 7, versículos 9 al 13, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. En Isaías 58, 5 al 6, dice: el tal ayuno que yo escogí, que del día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar la carga de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo ayuno? Ese es el ayuno que Dios escogió, que nosotros rompamos todo yugo. Y si decides ayunar, que lo hagas sinceramente para Dios. Espero que esta enseñanza acerca de lo que dice la Biblia, acerca del ayuno que yo escogí, te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Ahora queremos pedirte que si estas enseñanzas han sido de bendición para tu vida, te exhorto a suscribirte a este canal y que los compartas en tus redes sociales. Acuérdate, con el único propósito para que la palabra revelada corra y sea glorificada, y que nos escriba, que queremos saber tus comentarios. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.